Moisés, acuérdate que tiene el llamado, antes de que tuviera el llamado a la zarza ardiente, ve a Yetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se va a apacentar, ¿sí? Unas ovejas, antes de que tuviera ese encuentro con Dios, ¿sí? O sea, Yetro sale desde antes en Éxodo 2, Éxodo 3, tú lo puedes leer. Y acuérdate que Yetro era un madianita. ¿De dónde provienen los madianitas? Los madianitas es de la segunda esposa de Abraham, en Éxodo 25, en Génesis 25, capítulo 25, verso 1 al 2, y tú vas a ver que ahí está Cetura, y de Cetura provienen los madianitas. Entonces, Yetro era un madianita que pues tenía sus dioses y todo, era pagano, pero Yetro va a confiar en Dios por la obra que ha hecho en Moisés Dios, y por las cosas que hizo Dios en el pueblo de Israel, cuando abrió el mar, cuando ellos salieron del mar, y cuando fueron libertados a través de las plagas en Egipto. Entonces, por eso él va a confiar en Dios. Ahorita tú lo vas a ver en este capítulo. Entonces, Yetro era un madianita, sin lugar a duda, ¿no? Pero está confiando en Dios. Mira, qué importante, ahorita vamos a ir a los versos, y qué importante es a veces cuando el testimonio de una persona, ¿sí? El testimonio de una persona cuando ha recibido al Señor, ¿sí? Y Dios ha hecho una obra en su vida, y tú de repente puedes ver esa obra en la vida de algunas personas cuando el Señor, porque el Señor a lo mejor toma, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, de lo vil y lo menospreciable y lo transforma. Entonces Dios toma de esas partes, o toma el hombre que a lo mejor hay una transformación a través del Espíritu Santo, y Dios hace la obra en las personas, ¿no? Entonces vamos a orar antes de... Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos que esta palabra que se dé caiga en tierra firme, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Sé tú en nuestras vidas, Señor. Pon la palabra en tierra firme, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y quita todo estorbo, mi Dios. En nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces, fíjate, es un madianita, Yetro, y que va a escuchar, ¿sí me entiendes? ¿Cómo dice la Biblia que viene en la fe? En Romanos capítulo 10, verso 17. La Biblia te dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí sin duda Yetro había escuchado el testimonio de Dios a través de los hebreos, ¿sí? Es de importancia que nosotros también, cuando Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, cuando Dios ha hecho la obra, un milagro y todo, nosotros podemos testificar. Pero ¿cuál es la mejor obra del creyente en la vida? Como creyente, ¿cuál es la mejor obra? El fruto, ¿sí? Todo creyente tenemos que dar frutos. Acuérdate que la Biblia dice que el árbol bueno da buenos frutos, mas el árbol malo es cortado y arrojado al fuego. ¿Quién te da el fruto? El Espíritu Santo. Y por eso hace una obra en ti. Entonces tú estás viendo aquí la obra que está haciendo Dios a través de los hebreos, y ahora un hombre que estaba confiando en sus dioses paganos, porque sin duda Yetro tenía algunos dioses paganos porque era medianita, él confiaba en esa parte. Fíjate, ahora vamos a comenzar a leer el verso 1 al 6. Fíjate, vamos a comenzar a leer el verso 1 al 6. Fíjate, lee del verso 1 al 6 y dice: oyó Yetro, sacerdote de Madián, aquí lo dice Marianita, de la relación entre la segunda esposa de Abraham. Obviamente Abraham aquí ya había fallecido Sara, no crees que haya tenido dos esposas al mismo tiempo, Abraham no, ¿sí? Pero Abraham tuvo este hijo con Cetura, es su segundo matrimonio, tuvo otra mujer, Cetura. Tú lees Génesis capítulo 25, verso 1 al 2, ¿sí? Y dice: suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Fíjate, ¿qué es lo que está diciendo estos versos? Fíjate, otra vez regresemos al verso 1. Fíjate, dice: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. ¿Cómo vino la fe a Yetro? Tú ahorita lo vas a ver, sigue leyendo, fíjate. El verso 2. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Él estuvo todo el tiempo en Egipto, y también se fue a Madián. Acuérdate que él se va a Madián.
¿sí? Porque ahí alimenta a las ovejas de su suegro Yetro. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés también? ¿Por qué fue forastero todo el tiempo? Acuérdate que él sale de Egipto, ¿no? Y él había estado así con la realeza en Egipto, había sido instruido en ciencias, en todo. Moisés era un erudito, sin duda. Pero ahora había ido a apacentar a las ovejas de su suegro para que Dios transformara su corazón. Eso era lo que había hecho. Entonces por eso uno de sus hijos se llama Gersón, porque ha sido un forastero todo el tiempo, ¿sí? Entonces Moisés tiene que tener una transformación a través del Espíritu, y así a veces Dios trata con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también, Dios nos lleva al desierto. Sin duda la Biblia te dice así: yo te llevaré a un desierto para que tú te vuelvas a enamorar de mí. ¿Cuándo es cuando hay un avivamiento en las iglesias? Cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay problemas. Sí, sí. En las iglesias y en todo el mundo hay un avivamiento. ¿Cuándo? A veces la crisis o las partes donde hay problemas, donde hay dificultades en el hombre, es cuando el hombre empieza a buscar a Dios. Moisés empieza a reconocer a Dios cuando él está apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Y tú puedes ver entonces que él le llama a su hijo Gersón. ¿Por qué? Porque era un forastero, realmente él no tenía una tierra. Fíjate, sigue leyendo estos versos. Vamos ahí. Entonces dice, verso 4. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Fíjate qué era lo que hacía ahora Yetro. Hacía una reverencia a Moisés. O sea, Yetro no era un hombre, a lo mejor ni Moisés. Moisés aquí está mostrando humildad. ¿Por qué? Porque Moisés realmente era un hombre que había tenido un encuentro con Dios y era un líder de la nación. Tú en todo en este capítulo vas a ver cómo Moisés se levanta como juez y Dios lo levanta como juez. Y tú puedes ver así a Moisés en todo el tiempo. Ahora ha sido un hombre transformado. Y eso es lo que tiene que hacer la Biblia en nosotros. ¿Por qué? Él va a dar ahorita, vas a ver que sin duda va a ser aconsejado por su suegro, porque es un hombre que le da un buen consejo. Este capítulo ya lo hemos leído en algunas partes. La Biblia dice que en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Y tú puedes ver ahora a un Moisés que ha sido transformado a través del Espíritu Santo y que ahora tiene la presencia de Dios y que está liderando un pueblo. ¿Pero qué? Pero escucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a escuchar la voz de su suegro Yetro. Es bueno la exhortación, es bueno que escuchemos. La Biblia te dice así, ¿no? Corrige al sabio y ¿qué hace? Aumenta el saber. Mas corrige al necio y causarás afrenta. ¿Qué es lo que pasa nosotros? ¿En dónde está la mejor corrección? Porque ¿qué fue lo que hizo Moisés en el desierto? Tuvo que tener intimidad con Dios, porque en la intimidad tuvo una transformación de su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres? Tenemos que tener una intimidad ¿con quién? Con Dios. ¿A través de qué? Del Evangelio, de la palabra. Cuando nosotros como creyentes no abrimos ni siquiera nuestras Biblias, o sea, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, discierne los pensamientos de las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra? Te divide, te muestra ¿qué? Tu carnalidad. Eso fue lo que fue a hacer Moisés con Yetro. Y ahora ya estás viendo un hombre transformado, que está escuchando, un hombre que está siendo transformado y que no está haciendo las cosas a su propia fuerza. Porque Moisés al principio, ¿cómo fue? Cuando Dios, antes de que Dios le hiciera el llamado, ¿tú te acuerdas cómo estaba Moisés en Egipto? ¿Cómo era Moisés? Lo trató de hacer a sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque mató, dijo, sí, este es mi pueblo, voy a matar a un egipcio. Y después trataba de poner orden en su pueblo y Dios todavía no le había dado el orden. Él tuvo que ir a ser transformado en el desierto. Y eso es lo que a veces Dios tiene que hacer, va tratando con nosotros, con nuestro pecado. Va tratando, te lo va quitando, te va despojando. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo era Moisés anteriormente? Y ahora estás viendo un Moisés que está dando un buen testimonio y está escuchando el consejo de un hombre. A pesar de ser un líder, porque era el líder de la nación Moisés, porque había sido puesto como líder, así lo puso Dios, como líder de toda la nación de Israel, pero ahora era un Moisés diferente. Y eso es lo que tiene que hacer Cristo en nuestras vidas, que haya una transformación en nuestras vidas,
que seamos exhortables, que a través de la palabra Dios también transforme nuestras vidas. Por eso el creyente siempre tiene que ir a la palabra, porque ahí va a estar el consejo. Moisés va a hablar con su suegro, un hombre piadoso, ¿sí? Jethro era un hombre piadoso, era un hombre de relevancia, y escuchaba el consejo de Jethro. Pero el creyente, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra de Dios. Tú quieres un instructivo de vida, tú quieres un manual de vida, tú quieres tener mejores relaciones interpersonales, quieres así que todo salga mejor. ¿Hacia dónde vas? Hacia la palabra. Es lo mejor que hay, ¿sí? Cuando decimos que nosotros adoramos a Jesús, porque a veces decimos, bueno, yo adoro a Jesús y yo sigo a Jesús y yo todo, ¿cuál es la mejor forma de adoración del creyente? Es una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de adoración del creyente? Nuestro caminar. Nuestro caminar. ¿Cómo estoy caminando delante de Dios? ¿Cómo estoy siendo delante de Dios? ¿Cómo estoy siendo yo también afuera delante de Dios? ¿Estoy dando frutos como creyente o no estoy dando frutos? Esa es la pregunta que se debería de hacer cada creyente. ¿Estoy dando frutos como creyente? ¿Estoy muriendo a mí mismo, a mis deseos, a lo que yo quiero? ¿O estoy viviendo así desbalagado? Porque Moisés anteriormente era un hombre desbalagado, pero ahora ves un Moisés transformado. ¿Cómo debería de ser el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es así, ya lo hemos dicho 100,000 veces. No es que tú te has tocado por el Espíritu Santo y empiezas a brincar como loquito y todo, ¿no? Como lo hacen en esas partes de avivamiento. No. Eso no sirve. El Espíritu Santo es cuando estás siendo transformado, estás reconociendo tus errores, tu pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que quien encubre sus pecados, ¿qué hace? No prosperará, mas quien los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Es cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Moisés la había reconocido y ahora estás viendo un hombre transformado que está dando testimonio de Dios, y otro hombre que está siendo pagano, está creyendo en Dios por la obra de Dios que ha hecho en él. Y eso es lo mismo que hace Dios en nosotros. Fíjate, Dios puede hacer la obra, ¿no?, en toda la gente. O sea, yo sin duda cuando leo la Biblia y veo que en el desierto saca agua y que abre el mar y que tapa bocas de leones, y que tú ves que en un arroyo alimenta un profeta y que las tinajas de aceite aumentan y que Él multiplica los peces y todo, yo creo que Dios puede hacer la obra en cualquier persona. O sea, sin duda Dios la puede hacer, pero ¿cómo va a hacer la obra en cada persona Dios? Para Dios no es nada imposible, pero ¿cómo hace la obra Dios en las personas? Cuando le damos, ¿qué? En nuestro corazón. Eso es lo que hace. Cuando tú guardas tu corazón para Él, dices, ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi vida, te la entrego. Moisés fue lo que hizo, entregó su vida a Dios y le dijo, ahora sí, Señor, toca mi corazón, sé tú en mi vida, cámbiame. Y eso es lo que debería de hacer cada creyente. ¿Sabes qué, Señor? Yo a veces tengo estas luchas, ¿no? Porque yo creo que aquí todos tenemos luchas, nadie hay quien no tenga luchas. Y de repente hay cosas que nos cuestan trabajo como hombres, como creyentes. ¿Y qué le decimos al Señor? Ayúdame. Porque yo no puedo, a mí me está costando trabajo esto, me es difícil, tengo un carácter parejo, ¿no? De la fregada todo el tiempo, ¿no? Cámbiame, hazme la transformación, porque me justifico, ¿no? Empiezo a decir, es que el trabajo, las presiones, las preocupaciones, lo que vivo, entonces ¿qué hago? Pues exploto, me enojo, me he ido, no. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hacer un cambio en tu vida. Y que si tú de repente como creyente te equivocas, porque te vas a equivocar, porque no hay hombre que no peque, que sigas adelante. Ese es el proseguir del creyente, que con todos tus errores, todo y tu defecto, tú sigas. Porque la Biblia, ¿qué dice? Pablo lo dice así, no estimo haberlo ganado todo, alcanzado todo. Pablo lo reconocía, o sea, Pablo decía, tengo necesidad de Dios, pero ¿qué hago? Prosigo en el blanco. ¿Qué es proseguir en el blanco? Al llamamiento supremo. ¿Cuál es el llamamiento supremo? La vida eterna. Eso es lo que espera todo el creyente, que realmente como creyentes lleguemos a la vida eterna, que no vivamos nada más el momento, el tiempo presente, porque estamos viviendo a veces como creyentes el tiempo actual, sino porque pongamos nuestra mira en ¿quién? En Cristo, en Jesús. Fíjate, entonces ya vimos cómo Él escucha, ¿sí? Y ahora manda a sus dos hijos, Eliezer y a Gersón, ¿no? Gersón ya vieron por qué, es forastero. Fíjate, y su suegro reconociendo a Dios en estos versos, versos 7 al 12. Fíjate, dice así, y Moisés salió a recibir a su suegro. Fíjate cómo hace reverencia a Moisés. Era un hombre que honraba a su suegro.
¿sí? Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. No lo está adorando aquí, sino lo está reconociendo, como en las culturas orientales. Eso era lo que hacían. Se postraban, se arronaban, se daban 2 besos en la mejilla. Era lo que hacían. Fíjate. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Fíjate, por amor a quien de Israel, lo había reconocido. ¿Cuándo forma Dios a Israel? Génesis 12, con Abraham. Ahí forma Dios a Israel. Le dice, voy a hacer una nación y te bendeciré y en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y lo está cumpliendo. O sea, tú cuando ves a Dios, Dios nunca retracta un pacto. Y cuando ves tú la salvación, porque cuando tú recibes al Señor en tu corazón, la Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesaras a Jesucristo como tu Señor y lo confesares con la boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación, cuando tú recibes al Señor, Dios hizo un pacto. Y Dios no se puede retractar de un pacto. Y hasta la fecha tiene al pueblo de Israel vivo. Y hasta la fecha tiene al pueblo de Israel ahí. Porque Dios no es un hombre para que mienta. La Biblia nos dice que aunque a veces nosotros nos comportemos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y tú estás viendo aquí que Dios lo está haciendo por amor a Israel. Entonces cuando tú ves la salvación, un favor inmerecido, y a veces nosotros pues de repente somos pues mal comportados, ¿no? De repente como creyentes nos desbalagamos, vamos de aquí para allá, hacemos el mal y todo. Y cuando nosotros realmente otra vez reconocemos a Dios, ¿qué es lo que hace? Endereza nuestra senda. Y tú lo puedes ver de repente con hombres como Sansón, es un ejemplo muy claro en el libro de los jueces. Tú ves a Sansón que pues peca y Sansón se equivoca y Dios le dice, a ver, no vayas con esta mujer, y hace lo que quiere. ¿Y qué es lo que pasa después con Sansón? Dios le da la última oportunidad. Tuvo que morir, ¿no? Obviamente, ¿sí? Pero tú ves como Dios, y puedes ver restauraciones, por ejemplo, en el libro de los reyes con Manasés, un hombre perverso. Es un rey perverso. Pero después de toda esa perversidad, él reconoce a Dios y se arrepiente. O sea, no estoy diciendo así, ¿no? Vamos todos a hacer una fiesta y vamos a pecar y vamos a vivir la vida loca y todo. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que Dios puede restaurar las vidas cuando hay un arrepentimiento, porque Él nunca retracta un pacto, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y a veces nosotros hacemos según pactos, ¿no? Y con la gente, ¿no? Y hasta así, ¿no? De palabra, y ahora sí, voy a cambiar, y voy a hacer, y voy a deshacer. Y no cumplimos. Pero tú estás viendo que Dios está diciendo, por amor a Israel estoy cumpliendo esa promesa. Por amor a Israel los liberó de Egipto. Entonces Dios no tendrá amor por nosotros como sus hijos. Claro que lo tiene. Pero ¿qué es lo que quiere de ti? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Una entrega total. Una convicción total como creyente de Dios. Que realmente lo reconozcas. ¿Sabes qué, Señor? Sí te reconozco. Pero en ese reconocimiento que tú hagas que te arrepientas de corazón. Que le digas, ¿sabes qué, Señor? Esto me estorba para ti. Te lo entrego. Te entrego mi vida. Te entrego mi casa, mi familia. Te entrego todo. No puedo yo cargar todo. Eso es lo que hace Dios. Fíjate, siguen estos versos. Ahora, dice así, entonces por amor a Israel. Dice, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, fíjate cómo ahora un hombre que es pagano, y tú puedes ver, por ejemplo, un hombre que tú le estás predicando el evangelio, que no creía en Dios y dio un milagro, y puede ser hasta un milagro de sanidad. Y Dios levanta una persona del cáncer, y Dios levanta una persona del SIDA, y Dios levanta una persona de la muerte. Y tú puedes ver la obra de Dios en una persona. Y ahora esta persona que es pagana, que a lo mejor tenía sus altares, sus ídolos, ahora está reconociendo a Dios. Y ese es Dios. No por algo, la Biblia que dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia. El carácter de Dios no es como nosotros. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Queremos una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa.
Y a veces somos así. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y de repente, ¿qué hacemos? No, ahora sí, voy a buscar a Dios. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Y esa ahora sí en qué se queda? Promesas. Pero ¿qué hace? ¿Qué debe de hacer el creyente realmente? ¿Qué debe de hacer? Buscarlo, porque es lo único que tenemos, es nuestro refugio. A través de él puede haber todo, la vida. A través de él puede haber la bendición, todo. Fíjate, ahora cómo lo reconoce. Y dice, y Jethro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Ves? Lo está reconociendo. ¿Tú crees que haya algún poder más fuerte que Dios? ¿Y tú crees que Dios no permita a veces que el diablo nos arande como a trigo? Pues va a pedo. ¿Sí me entiendes? Y a veces tú dices, y yo veo de repente, reprendo espíritu de brujería y reprendo... No. Lee Saúl, ¿no? Lee primera de Samuel y lee la historia de Saúl. Cuando Saúl desobedeció a Dios y le dijo, ya no tomes todo de aquí, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Atesoró. Y le dijo, mata todo el profeta Samuel. ¿Y qué hizo? A ver, voy a dejar aquí un rey, voy a dejar 2, 3 corderos y ovejas y me los voy a quedar. ¿Y cuál era la orden de Dios? Que matara todo, contra la guerra contra Amalek. Sí, primera de Samuel capítulo 14, 12, no sé, por ahí está, y lo busca. Y ves a Saúl que ahora desobedece a Dios y es desechado y es llamado David, ahora el rey, es ungido. ¿Y qué hacía Saúl? Perseguía a David, pero ¿qué dice la Biblia? Que un espíritu, ¿de parte de quién? Lo atormentaba, exactamente. Un espíritu de parte de Dios, y puede ser que un demonio o algo. Y a veces Dios permite las cosas, ¿para qué? Para que se glorifique. Porque no hay ningún poder, no hay ningún poder sobre él, no hay nada. ¿Sí me entiendes? Cuando tú dices, y así dices, no, y es que pues los santeros, los que hacen culta misa negra y esto, no. Sobre Dios no hay ningún poder. ¿Sí me entiendes? Porque Él es el poder. Y a veces Satanás cree que tiene poder, pero realmente Él no tiene poder, porque el poder es de Dios. A veces Dios permite, y ve la historia de Job, también otro hombre que es afligido, y es permitido que Satanás lo tiente, para que Dios se glorifique en la vida de Job. Entonces tú puedes ver qué es lo que está haciendo. Jethro está reconociendo, no hay Dios igual a ti. Y cuando tú ves la Biblia, ese Dios lo pone hasta con D chica, porque no hay ningún Dios que se compare al Dios de los cielos, al Dios de Israel. No hay ningún Dios. Y búscale a donde le quieras buscar, pero no hay nada que se compare a Dios, y no hay nada que se compare al amor de Jesús. ¿Y qué es lo que hace el hombre de repente? De repente el hombre, cuando ya está afligido, ¿dónde busca? En todos los lugares, pero no busca en el origen. ¿Quién es el origen? Jesús. ¿Quién hizo al hombre del polvo? Jesús. ¿Quién fue quien hizo todo? Dios. Dios es como el escáner de un carro. Porque el escáner de un carro, ¿qué es lo que hace? Te muestra la falla. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cuando tú vas a Dios, te va a mostrar tus fallas y te las va a revisar y te las puede arreglar. Pero ¿qué hace el hombre? Bueno, voy a confiar en quién, en el recurso. Voy a confiar en quién, en la economía. Voy a confiar en quién, en un país. Voy a confiar en quién, en mi intelecto, en mi capacidad, en mis estudios. Voy a confiar en los demás, y dejan a un lado a Dios, cuando el hombre debería de reconocer a Dios en todo. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que está haciendo Jethro. Está reconociendo a Dios, que es Dios de dioses. Fíjate, ahora dice el verso 11 a la mitad, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. ¿Qué era lo que hizo el pueblo de Egipto? Tenía sus deidades, ¿no? Tenía sus dioses. Y ves ahí a una rana, y es una diosa, ¿no? De la fertilidad. Y le dijo Dios, ¿quieres ranas? Pues ahí te van ranas. Y ves ahí a Ra, el dios del sol, y le dijo, sí, tu deidad, pues tinieblas, ¿no? Todo oscuro. ¿Por qué? Porque había soberbia en el corazón de Faraón. Y a veces, ¿qué hay en el hombre? Soberbia. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios hoy en día en la tierra? Porque a veces decimos, es que es un Dios sordo, un Dios ciego, porque si no, no hubiera tanta matanza, porque si no, no hubiera tantos asesinatos de niños, no violaciones y todo. Y a veces pensamos que Dios se hace de la vista gorda o de la vista ciega, y que no es un Dios justo, porque tú platicas con alguien que no ha conocido del amor de Jesús y que dice, hay un Dios que hace todo esto, es un Dios malo.
¿Sí me entiendes? Porque es lo que dice, ¿no? El gentil, ¿no? Y empiezan a criticar a Dios y todo. Pero realmente cuando tú ves a Dios, ¿sí me entiendes? Es un Dios que es tardo para la ira, grande en misericordia, que está dando tiempo a que el pecador se arrepienta. Entonces tú ves a Dios, ¿sí me entiendes? O sea, esperando, siendo paciente. No es como nosotros, que somos impacientes. Él es muy paciente, porque Él es paciente y está dando tiempo, y no por algo vivimos el tiempo de la gracia, el favor inmerecido. Cristo muerto por los pecadores. Pero cuando Jesús vuelva por segunda vez, ¿cómo dice la Biblia que va a venir? Tú lees Apocalipsis 1. Ya no va a venir así, como un corderito, así todo bonito, ¿no? No, no va a venir así. Veo a lo mejor ese perrito chiquito que tengo y lo veo así bien, bien chiquito, ¿no? Bien bonito. Pero ahora imagínate, cámbialo por un pitbull, ¿no? Enojado. ¿Sí me entiendes? Cuando Jesús vuelva por segunda vez, ¿cómo dice la Biblia que va a venir? Con los ojos de llama, con el bronce bruñido, el bronce que representa juicio, porque vendrá con toda autoridad, con todo poder, a barrer ¿qué? El pecado de la humanidad. Y dice que todas las tribus y todas las naciones harán lamentación en ¿qué? En el sí y en el amén. O sea, cuando Jesús vuelva por segunda vez, ¿cómo va a venir? No va a venir así, ¿no? O sea, a ver, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? No, ya la iglesia para eso va a estar raptada. Va a ser perseguido el que cree en el Evangelio. O sea, tú le ves la Biblia, ¿no? Para que no me vaya yo más lejos no, hazte caso a la palabra, no me hagas caso a mí. Pero es el tiempo del juicio, y el tiempo del juicio, ¿cómo va a ser? El tiempo del juicio ya no va a ser así toda tranquilidad, todo paz, ¿no? Como ahorita, ¿no? Porque ahorita hasta la iglesia la pueden hacer mercadería, ¿no? O sea, pueden hacer la iglesia mercadería, y eso es lo que pueden hacer. Pero en el tiempo de juicio se va a acabar todo eso. Es más, no va a haber ni libre culto como lo hay ahorita. Entonces, ¿qué vivimos? Dios todavía, el carácter de Dios es tardo para la ira. La iglesia está para predicar, para glorificar a Dios, no para que nos salgamos del camino como creyentes, sino que glorifiquemos a Dios en todo. Fíjate, el último verso. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahora, un hombre reconociendo a Dios. ¿Y qué hace? Holocaustos, ofrendas. ¿Cuál es la mejor ofrenda? Isaías capítulo 1 te dice, ¿qué te dice Isaías capítulo 1? Hastiado estoy. Dios está juzgando a la nación de Judá a través del profeta, porque está hastiado de sus holocaustos, de sus ofrendas. Dice que la luna nueva le es abominación. Así lo dice el profeta. Pero ¿qué dice al pueblo de Judá? Venid luego y pónganse a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la lana. Y si fueran aún como la grana, serán como el lino. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? O sea, el holocausto, el mejor holocausto, la mejor ofrenda del hombre, ¿qué es? Nuestra vida, nuestro corazón. Ese es el mejor holocausto, la mejor ofrenda. Cuando tú presentas, no lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 12, verso 1 al 2? No se conformen en este siglo, no se conformen, sino presenten ¿qué? Su cuerpo como un sacrificio vivo, perfecto y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le presentes tus miembros, tu cuerpo, en sacrificio vivo. La iglesia ya no vive de santidad a veces, la iglesia vive de emociones. ¿Y cómo debería de vivir la iglesia? Apartado. Si el otro lo hace, vamos a suponer el gentil lo hace, la iglesia ¿qué debería de ser? Guardarse. Y a veces te va a costar, porque te va a costar, ¿no? Porque Santiago lo dice, ¿no? Dice que Elías era un hombre sujeto a sus pasiones, semejantes a las nuestras. Y a veces nosotros somos pasionales, y nos gana la carne, y de repente la queremos embarrar. Pero cuando yo paso más tiempo en Cristo, mi carne va a morir. Si yo dejo que la carne crezca, mi carne se va a aflorar. Pero mientras más tiempo yo paso en Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Hay una transformación. Por eso dice Pablo, presenta tu cuerpo, tus miembros, como un sacrificio vivo. Y no te conformes este siglo. ¿Qué dice el mundo? Ay, no, pues hazlo, no te va a pasar nada. Todos lo hacen, ¿no? O sea, no importa, es normal. Porque así está la sociedad, ¿no? ¿Y qué te dicen? Retrógrada. Te dicen así como que eres... pues oye, pues sí, hoy en siglo XX,
todo eso es normal, pues todos lo hacen, no importa, ¿no? O sea, no te va a pasar nada. También la iglesia luego, o sea, esa Biblia es muy restrictiva, ¿no? No te deja ser feliz, te está quitando tu felicidad la Biblia, te vas a amargar. ¿A poco no piensan así que somos unos Grinch amargados? Cuando Jesús da el gozo, porque si tú buscas en otro lado, yo busqué en la cocaína, busqué en el alcohol, busqué en las mujeres, y no encontré felicidad. ¿Qué encontré? Depresión, tristeza, ansiedad. Pero en Cristo, ¿qué te da? La paz, la bendición. Eso es lo que hace Jesús. Fíjate, vámonos de los siguientes versos. Ve al verso 13 al 16, 13 al 18. Fíjate, nada más esto, fíjate. Dice, aunque estos versículos, de los versículos anteriores, dice, se centran específicamente en los egipcios y no en todas las naciones, el propósito de Dios al realizar tales milagros, juicios, era que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Y sí fue conocido el nombre de Dios, y ha sido conocido. ¿Por qué? Porque ya ves después a la ramera, Rahab, la ves en el libro de Josué. ¿Y qué está diciendo? No, yo conozco un Dios que abrió el mar, y tuvo un temor de Dios, y escondió a 2 espías en Jericó, en el libro de Josué. Y después ves a Rahab siendo salva, y ahora Rahab es descendencia de Jesucristo. Cuando tú lees Mateo capítulo 1, esa es la maravilla del Evangelio. Encuentras hombres que han reconocido a Dios, y el nombre de Dios ha sido exaltado en todas las naciones, por la obra de Dios en la tierra, por la obra de Dios en su pueblo, por la obra de Dios en Jesucristo. Fíjate, ahora, en esta parte, dice, vámonos de los versos 13 al 18, ya no me acuerdo por qué conté esto, pero sí o no, vámonos de los versos 13 al 18. Dice, aconteció, bueno, es que me apuntó otras cosas, pero dice, aconteció que aquel día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Aquí Moisés se representa como un juez, va a juzgar a la nación de Israel, pero se sentaba como a decretar las leyes. Era como el Sanedrín en el tiempo de Jesucristo, era un concilio. O sea, Moisés era el que conciliaba, ¿no? Y de repente ya tenía aquí todo el pueblo formado. ¿Sí me entiendes? Imagínate cuántos israelitas salieron, 600,000. No. ¿Sí me entiendes? Y ahí Moisés todo el tiempo viene estresado, ¿no? Ahorita lo vas a ver, ¿no? Fíjate. Ahora, dice, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, Moisés no tenía vida social, ¿no? O sea, Moisés estaba así todo el tiempo, ¿no? Juzgando al pueblo. Fíjate este verso 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, y ni podrás hacerlo tú solo. ¿Qué es lo que está pidiendo Moisés? ¿Por qué fue a su suegro? Para pedirle una consejería. Y tú estás viendo que ahora la Biblia dice que en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Cuando de repente puede haber hermanos maduros en la fe que nos pueden exhortar, que nos pueden alentar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar. Pero ¿en dónde también? O sea, yo voy a escuchar, pero también ¿qué tengo que hacer? Ir al Evangelio. ¿Sí me entiendes? Para realmente si es cierto o no es cierto. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Está escuchando la voz de su suegro y está obedeciendo. ¿Por qué? Porque Moisés trataba de hacer las cosas así. Pues voy a poner todo el pueblo y todo, y yo lo voy a juzgar, ¿no? O sea, vienen ante mí y todo. ¿Y qué es lo que la recomendación? Fíjate en esta parte. Él no podía solo, necesitaba apoyo, el consejo de un hombre escuchado. Fíjate, ve a Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Fíjate, dice así. Bueno, fíjate, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Puse 5:21. Examínalo todo y retén lo bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Examinarlo todo y retener lo bueno. Fíjate, ahora ve a Proverbios 11:24.
Vamos a Proverbios. Proverbios 11:24, ve lo que dice. No, este no es lo que le recita. No. Es 11:14. Fíjate, dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Fíjate cómo es importante el consejo, cómo es importante que seamos exhortados a veces. Y la mejor exhortación, ¿cuál es? La Biblia. Esa es la mejor exhortación. Y es importante que seamos exhortados como creyentes. No es malo la exhortación. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué hacemos? Nos exhortan y nos prendemos, ¿no? Y a veces puede ser hasta un familiar, ¿no? Te puede exhortar, ¿no? Y a veces te puede hablar en amor, ¿no? Y de repente yo me enojo, ¿no? Porque a veces no me gusta que me digan las cosas y ya después me entra agua al tinaco y otra vez digo, no, pues tienes razón, no me lo dijo en mala onda. ¿Sí me entiendes? Pero hay que ser exhortable. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué dice la Biblia? Corrige al necio y ¿qué hace? Causa afrenta. Proverbios 15:22, ve a Proverbios 15:22. Fíjate. Dice así, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Un consejo de una persona creyente, pero también como dijimos al principio, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, examínalo todo y retén lo bueno. Un consejo sabio. Pero de repente nos aconsejamos ¿con quién? Con personas del mundo, ¿no? Y no digo que a veces puede haber personas del mundo que de repente Dios las puede utilizar, ¿no? Pues ve a Faraón con Abraham, cuando llevó a su mujer, ¿qué le dijo? No, me has traído aquí, mira, por tu culpa vinieron las plagas y todo, y lo reprendió, lo exhortó. Y a veces puede haber un consejo de una persona madura, un buen consejo. No puedo decir que todo sea malo, pero ¿a dónde acudes? Si tú acudes a un consejo de un gentil, te puede dar un mal consejo. Porque no va a ser un consejo conforme a Dios, va a ser un consejo conforme a su intelecto, conforme a lo que él ha vivido. Y el mejor consejo de quién es, de Dios. Y puede ser a través de un hombre, un creyente, pero que esté como firme en la fe, que lo veas maduro en la fe. No te vayas a aconsejar con cualquiera, ¿no? Porque si de repente tú pides un consejo y ves al hermano caminando peor que tú, pues no. Fíjate algo. Ahora vea Proverbios 24:6. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahí está todo el tiempo en Proverbios. En el consejo hay victoria. Fíjate, ahora, Moisés necesitaba delegar de una manera como en Hechos capítulo 6, verso 2 al 4. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Acuérdate que ellos ya no podían atender las mesas porque estaba creciendo el número de creyentes y tenían que atender a las viudas, a las griegas y a los judíos. ¿Y qué era lo que hacían? Dios levantó hombres piadosos como Esteban, los primeros diáconos, de ahí viene el nombre diaconado, servicio, diáconos del griego. ¿Y qué hizo? Los levantó como hombres para que ellos pudieran atender a las viudas, los diáconos, los servidores. Un diácono es un servidor, para que pudiera atender a las viudas y después ellos pudieran predicar la palabra. Y eso era lo que estaba haciendo Moisés en la antigüedad, porque Moisés podía dar más tiempo a Dios, más tiempo a otras cosas. Eso era lo que hacía. Fíjate, ahora, dice, Moisés necesitaba delegar de una manera como en Hechos 6, 2, 4, ya lo dijimos, cuando los apóstoles insistieron que ellos debían de delegar para que ellos no dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahora, Moisés era un hombre exhortable, tenemos que ser hombres exhortables. Estoy hablando de la fe. Hay que quitarse la rebeldía y la inmadurez. Eso hay que despojárselo, porque venimos de esa raíz. De repente, ¿cómo somos? Rebeldes. Así somos, esa es nuestra naturaleza caída. Y de repente somos inmaduros. Hay que dejar esa rebeldía a un lado, ser exhortables, escuchar el consejo de la palabra. Ese es el mejor consejo. Abre tu Biblia en la mañana. Antes de que hagas cualquier cosa, es un devocional a Dios. Búscalo a través de tu palabra. ¿Qué Dios me está tratando de hablar a través de su palabra? ¿Qué consejo me está dando? Y tú puedes ir haciendo tu devocional a diario. Y de repente lees un versículo y qué es lo que Dios está hablando y escribe.
Y puedes ir a otro pasaje, ¿qué es lo que Dios me está hablando a través de la Escritura? ¿Qué Dios quiere tratar conmigo a través de la palabra? No dejes de abrir tu Biblia. Por eso dice en Josué 1:8, medita en la ley de día y de noche, y haz conforme en ella está escrito, y así serás prosperado en todo lo que hagas. Medita, meditar ¿qué es? Fíjate, vámonos del verso 19 al 20. Dice, oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar, y lo que han de hacer. ¿A dónde los tenía que llevar al pueblo Moisés? A la Escritura, a la palabra. ¿Y a dónde tenemos que llevar a los creyentes? Al Evangelio. Y a los que no han conocido de Dios, que conozcan del amor de Cristo, a predicar, ¿no? Fíjate, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Primero pidió consejo, después oró. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero pedir consejo, después orar. ¿Qué tenemos que hacer? O a veces primero oras y después pides consejo. No hagamos las cosas a nuestra manera o forma. La dependencia de Dios debe de ser en todo momento. En Santiago capítulo 1, 6, 5, capítulo 1, versos 5 al 6, te dice que si alguien está falto de sabiduría, ¿a quién se la pidamos? A Dios, porque la da como, sin ningún reproche, pero que se la pidamos con fe, no dudando, porque el que duda como es, semejante a la onda del mar, inconstante en todos sus caminos, así dice la Biblia. Fíjate, ahora, bueno, dice, para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente, él debía de enseñar la palabra de Dios, no solamente a aquellos que escucharon los asuntos, sino a aquellos que pudieran tener nuevos asuntos después. Y la palabra, ¿cómo se muestra? En el Salmo 119, como una lumbrera, como una lámpara, a tus pies te alumbra. ¿Por qué tienes que ir al Evangelio? ¿Qué es lo que te dice el Salmo 119? Cuán dulce es tu palabra a mi paladar, más dulce que la miel. La palabra de Dios, ¿qué es para nosotros? Es una lumbrera. Este mundo es lleno de tinieblas, ¿no? Aquí hay maldad. ¿Qué es lo que hace la palabra? Te alumbra el camino, te ayuda a cómo caminar, cómo Dios quiere que tú camines en la tierra. Eso era lo que estaba haciendo Moisés. Fíjate, ahora, dice, esto denota que el pueblo de Israel había problemas, en la tierra hay problemas. ¿Cómo lo sobrellevó? ¿Cómo lo sobrellevo yo mismo o con Dios? Aquí en la tierra hay problemas. O sea, eso estaba denotando que en ese momento había problemas, que él tenía que juzgar a la nación de Israel. ¿Cómo sobrellevas tú los problemas? ¿Qué es lo que te dice Pedro en el capítulo 1, versos 5 al 7? Echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre el Señor. Cuando tú tienes un problema, una dificultad, ¿qué haces? ¿A quién acudes? Sí, un consejo está bien, pero primero también a quién debes de acudir, a Dios. Fíjate, Mateo 11:28, que vengan a mí todos los que están cargados, cansados y afligidos, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Si algo te aflige, aquí Moisés estaba afligido, y si algo te aflige, si algo te preocupa, ¿qué tienes que hacer? Echa tu carga, no puedes cargar las cosas que no puedes cargar. Fíjate, Juan 10, qué proverbio, ¿no? Juan 16:33 dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Fíjate ahora, y existe una clara analogía entre el liderazgo de Moisés por Israel y el liderazgo de un pastor entre el pueblo de Dios. La analogía no se adapta a cualquier punto, pero sí en muchos aspectos. Dios era reconocido como el verdadero líder del pueblo. El líder no podía hacer el trabajo de liderazgo por sí mismo. El líder tiene una responsabilidad especial en cuanto a la oración y la enseñanza. El líder debe de seleccionar y entrenar y dar autoridad a otros para que ayuden con el trabajo. Y fíjate, el pueblo tiene un rol definitivo en todo esto. O sea, esto también está hablando de liderazgo, ¿no? Vámonos del verso 21 hasta el final, para acabar. Fíjate, dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones, fíjate, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué era lo que tenía que hacer Moisés? Buscar hombres capacitados. O sea, que realmente, ¿no? O sea, le ayudara. ¿Sí me entiendes? Cuando está hablando
de avaricia, y vemos hoy en día, ¿no? Y se predica la palabra y lo hacen por negocio, ¿sí me entiendes? Si se está predicando la palabra por negocio, mejor pon una empresa, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, cuando se predica la palabra de Dios por negocio, porque muchos están haciendo mercadería a causa de la palabra de Dios, están errados. Y a veces, ¿qué dicen? ¿No? Y de repente llegó un cuate conmigo el día viernes y me dicen, es que esos cristianos y que piden dinero y todo, vente aquí con nosotros. ¿Sí me entiendes? Para que Dios te alinee. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí vas a conocer la verdad. Aquí no te vamos a pedir nada, nada más tu corazón, vente y siéntate y escucha. ¿Sí me entiendes? Y dicen, es que aquellos dicen, no, tú ten calma, porque si tú lees el Evangelio y tú lo escudriñas bien, ¿qué es lo que dice? Si Dios no perdonó a los ángeles caídos, sino que los arrojó en prisiones, ¿qué es lo que va a hacer con los falsos profetas o falsos pastores que no están predicando la verdad, que no están llevando a la iglesia al arrepentimiento, que no están llevando a la iglesia a vivir en santidad, que no están llevando a la iglesia a que reconozcan a Jesús por sobre todas las cosas? ¿Qué es lo que va a pasar con esos líderes? Si dice la Biblia que Dios no perdonó a los ángeles, ¿y cómo dice? Que son como nubes infladas, que no llevan agua, porque no son como nubes, son como nubes, o sea, sin agua, infladas. Ese es un falso profeta, un falso pastor. Y tú lee el libro de Jeremías si quieres encontrar falsos profetas, falsos pastores, cuando decían así, ¿no? El pueblo está bendecido y va a ser bendecido y vemos prosperidad y todo, y Jeremías, ¿qué decía? No, van a ir cautivos a Babilonia, y pasó. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, que sean hombres como, que realmente sean idóneos para la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Que realmente hombres comprometidos a Cristo. Fíjate, el verso 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre de ti, y llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Fíjate, bueno, eso fue lo que ya leímos. Hechos 6 es lo que dice cuando la distribución de área. Fíjate ahora, dice, la delegación falla si el trabajo no es puesto en manos capaces, en hombres piadosos. Solamente hombres particulares eran aptos para este trabajo, hombres capaces, varones de virtud, hombres piadosos, temerosos de Dios, hombres con la palabra de Dios, varones de verdad. ¿Qué es lo que se debe de predicar en las iglesias? La palabra, ¿no? La verdad. Porque si ya nos vamos a las fábulas, no estamos predicando la verdad. Si nos vamos al declara, al obtengo, a tráelo, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Hay que predicar la palabra de verdad, como creyentes. O sea, cuando está diciendo de hombres, también incluye a las mujeres. Hombres es en plural. Que la iglesia sea reconocida, ¿por qué? Por la verdad. ¿Sí me entiendes? Por la palabra. ¿Quién es la verdad? Que se glorifique Dios en la vida del creyente. ¿Quién es Cristo? Tenemos que darle gloria a Él. ¿Sí me entiendes? ¿A quién predicamos? A Jesús. ¿Cómo qué? Como el único Salvador. Él es el único que puede salvar al hombre. Fíjate, ahora, Pablo le dio el mismo consejo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando queremos enseñar también la palabra de Dios, tenemos que tener una preparación. No nada más así, ¿no? O sea, de recibí al Señor, me dio un testimonio de Dios porque me sacó de la droga, y al día siguiente ya están predicando, ¿no? La palabra de Dios. No, ¿sí me entiendes? O sea, también tenemos que estar así, escudriñando la Escritura. El que está predicando la palabra, o el que quiere aprender a predicar la palabra, tiene que estar expuesto a la Escritura. Tiene que escudriñar. Su responsabilidad es como todo trabajo. Tu responsabilidad, ¿cuál es? Estar expuesto a la palabra de Dios. Que tú estés expuesto a la Escritura.
que sepas bien la Escritura, que no seas así movido, como dice Pablo, por viento de doctrinas, ¿no? Que ya no seas como un niño fluctuante, que te llevan de doctrina a doctrina, y ya de repente en una iglesia predican esto, en otra iglesia predican esto, ¿no? ¿Cuál es la doctrina verdadera? La que está fundada sobre la roca, a través de quienes, de los apóstoles, que tuvieron la enseñanza de Jesucristo, y en la Escritura. Todo ir a la Escritura a veces nos va a dar flojera, ¿no? Leer la Biblia, ¿no? Y yo oigo otras iglesias que dicen, no, es que pues mucha palabra, ¿no? Pues es que así debe de ser, ¿no? Ahí está la enseñanza, en la Escritura. Fíjate, ahora, en esta parte, Moisés, para finalizar, era un hombre exhortable. Proverbios 9, 7 al 10, vea Proverbios 9, 7 al 10. Ya vamos a acabar. Proverbios 9, 7 al 10. Dice, el que corrige al escarnecedor, este fue el primero que dije, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Quién es el escarnecedor? El burlador, ¿no? El que se burla, ¿sí? Y no por algo el Salmo 1 que te dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de impíos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Quién es el escarnecedor? El que se burla de Dios. Fíjate, dice, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Y cómo te dice el Salmo capítulo 19, verso 9? Que el temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio, ¿no? Que guarda sus mandamientos, que alumbra nuestro entendimiento. El temor a Dios no debe de ser así un temor, así que, uy, no, si yo sigo a Jesús no puedo hacer nada. No, el temor a Dios es limpio. El temor a Dios, como es puro, alumbra, te da así luz a tu camino. Dice que alumbra los ojos, alegra el corazón. Eso es lo que hace Dios, te alumbra. Por eso dice que el temor a Jehová es limpio. Así debemos de pensarlo. Fíjate, ¿Salmo qué, perdón? Salmo 19, 9 al final. Fíjate, el verso 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Quién es la sabiduría? Jesús, ¿no? Él es mismo la sabiduría. Lee Proverbios 7 o 8, ahí está. Fíjate, ahora, dice el... Segunda de Timoteo 4, 1 a 5, ¿dónde está la mejor instrucción? Vea Segunda de Timoteo. Fíjate, Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué la iglesia va en caída? Ahí te lo estoy diciendo. Se amontonan maestros por sus propios deseos. ¿Sí me entiendes? Aquí te lo estoy diciendo. Fíjate, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que hace una iglesia cuando no predica la verdad? Aparta la verdad y se va a las fábulas y descontextualizan el texto, ¿no? Y ya de repente lo sacan de contexto, ¿no? Y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Sí o no? Y a poco no se dicen, ni nada es imposible para Dios, pero lo que les conviene, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, sacan del texto. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo, que apartan la verdad y se van a las fábulas. El verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjate, entonces, para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la verdad. ¿Sí me entiendes? No irse a las fábulas. Estar en la verdad y guardar tu corazón. Fíjate, pues hasta aquí acabamos. Vamos a orar, ¿no? Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Pues te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Y pues te pedimos, Señor,
que así como lo hiciste con Yetro, Señor, que Él te reconoció, Señor, a través de la obra que tú hiciste en Moisés, porque tú lo hiciste, Señor. Hagas la obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Haz tú la obra, Señor, en nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que a veces tenemos luchas, Señor. A veces la carne se quiere ir más para allá, Señor. Mas tú ayúdanos, Señor, a clavarla en el madero, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que ya no vivo yo, Señor, sino ahora Cristo vive en mí, Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, Señor, lo vivo para ti, Señor, que me amaste y te entregaste por nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. A que realmente, Señor, escudriñemos tu palabra, la guardemos, Señor. Te anhelemos antes de todo, sobre todas las cosas, Señor. Que tú estés en primer lugar, Señor. Quite de nosotros los ídolos, Señor. Si hay algún ídolo, Señor, que tenemos, Señor, que se está anteponiendo ante ti, Señor, pues que tú lo derribes, Señor. Y sé tú obrando, Señor. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser pues esa generación que nos levantemos a predicar la verdad, Señor. Porque mucha gente realmente te necesita, Señor. Mucha gente no te conoce, Señor, y tú eres la salvación, Señor. Realmente el hombre, Señor, no sabe de ti, Señor. Por eso está viviendo como está viviendo, Señor. Más ahora nosotros sabemos de ti, Señor. Te conocemos, Señor. Ayúdanos a no juzgar a nadie, Señor, sino a extender la mano, Señor. A que te conozcan, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que por sus frutos os conoceráis, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda a cada uno de los que están aquí. Bendícelos, Señor. Y sé tú en la semana, en los días, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.